Bienvenidos a Vocal Z, nuestro programa número 4. En el día de hoy tendremos la oportunidad de entrevistar a un abogado del Estado que fue portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, vicesecretario general del partido y que actualmente también es presidente de Nexo Plataforma. Él Bu- es Edmundo Val, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo ya no soy presidente de nada, te corrijo, porque ahora montamos cuando se acabó la aventura de Ciudadanos. Bueno, a mí me expulsaron de Ciudadanos, que quede claro, y además estoy muy orgulloso de que me expulsaran por discrepar, que es lo que he hecho la mayor parte de mi vida. Montamos Nexo Plataforma, que es una asociación, es un think tank, de la cual bebe de sus ideas un partido político que se llama CRE. Y ese partido político, yo soy fundador, yo fui presidente, pero yo fui presidente porque tenía el compromiso de crearlo, inscribirlo en el registro de partidos políticos, etcétera. Ahora es presidente Manuel Hernández, que fue también diputado de Ciudadanos en la 13ª legislatura, y es un partido pues vivo, que está en marcha, que hace cosas, pero yo ya estoy alejado de Alejado, la pues, política. pues me ha, Sí, me ha sí, sí. fallado esta vez el buscador. Pues mira, te quería preguntar precisamente por eso. Yo creo que es muy desconocido. Estuve investigando un poco por Nexo Plataforma. Mm. Creo que no es muy conocido por la mayoría de la gente y yo te quiero dar la oportunidad un poco de que nos cuentes Mm. cómo es y de qué. Pues vamos a ver, viene a ocupar el espacio de centro de verdad. Yo esto me hinché de decirlo, ¿no? Cuando era presidente de CRE, ya te digo, CRE y Nexo son las dos plataformas, los dos vehículos, los dos instrumentos para poner en marcha las ideas de las personas de centro. Te acordarás en aquella época en la que Ciudadanos decide no presentarse a las elecciones del 23 de julio, lo cual supone pues una decepción gigantesca para muchos de nosotros que no entendíamos la situación. Ahora la entendemos muy bien, claro, es que el secretario general del partido es eurodiputado del Partido Popular, con lo cual era evidente que esto era en ejecución de un plan preconcebido, ¿no? Se trataba de evitarle adversarios al Partido Popular, con un resultado, por cierto, bastante nefasto, porque no consiguió al final formar gobierno. Por eso montamos este partido. Yo adquiero con todas estas personas que están en mi grupo el compromiso de montar este partido. ¿Qué es un partido de centro de verdad? Es un partido que lo que hace, hoy es un día bueno además para hacer esta reflexión, es ver una propuesta política que viene de otro y analizarla y apoyarla si es buena, con independencia de que venga de la derecha, de la izquierda o del susum corda, da igual. Es un buen día hoy, porque hoy es el día en el que Junts per Catalunya acaba de salir diciendo vamos a votar a todo que no. Entonces, yo que soy escuchante, ¿no? Desde hace 1000 años de Onda Cero y de Carlos Alsina, pues esta mañana me ha parecido muy acertado el comentario que ha hecho, pero, en fin, ¿cómo es posible que alguien diga no a todo? Bueno, pues esto fue lo que en un momento determinado a mí en Ciudadanos me ordenaron. A todo lo que venga de Sánchez, di que no. De Y eso yo te voy a dije, preguntar. no, no voy a aceptar esta instrucción de ninguna forma, porque yo voy al Congreso a trabajar, a hacer cosas buenas. Un partido de centro es aquel que es capaz de pactar con los dos lados. Un partido que solo es capaz de pactar con uno de los dos lados no es un partido de centro, no es un partido de centro de verdad. Este es el proyecto político de CRE y de Nexo. Ahora te voy a preguntar sobre ese famoso no que teníais que decir en Ciudadanos y que de hecho, bueno, en 2019 fue determinante. Te preguntaré ahora por eso, vamos a hablar de actualidad, también de ese pasado, pero empecemos por la actualidad. Ha pasado ya un año de la Dana y, bueno, hace apenas unos días Mazón asumió responsabilidades un año después y ha dimitido. Pero, ¿cuáles son? Bueno, primero te quiero preguntar estas consecuencias de la Dana y segundo, aunque Mazón ha dimitido, Sánchez, ¿cuándo esperas que lo haga? Yo creo que Sánchez no va a dimitir, va a tratar de salvar su pellejo en la medida de sus posibilidades, estirando la legislatura, a ver si alguna de estas cosillas que se está inventando pues le cuela, ¿no? Hacer gravitar el foco ahora, pues por ejemplo, en el derecho al aborto, intentar que el catalán sea oficial en la Unión Europea, y lo último ya verdaderamente irrisorio por completo, negarse radicalmente en beneficio de todos los españoles al cambio de hora. Oh, gracias, presidente, ¿no? En fin, yo por eso, como es un superviviente, como además todas las apuestas que ha hecho muy arriesgadas y con mucho talento, y hay que reconocérselo, le han salido bien,
anticipó las elecciones de la decimocuarta legislatura y contra todo pronóstico demoscópico consiguió formar gobierno con aquella famosa frase de somos más, ¿no? Y el muro frente a la derecha, pues lo va a intentar hacer otra vez. Lo de Mazón, en fin, no tiene nombre. Yo esto incluso lo he llegado a decir en alguna tertulia en la que participaba en la televisión pública, en Mañaneros, que era inconcebible que una persona con 229 muertos a sus espaldas como consecuencia de su ineptitud y su absoluta negligencia no dimitiera al minuto siguiente de saberse los muertos y de estar ya la situación en cauces de estabilizarse. Me pareció una cosa, vamos, eso sí, es agarrarse a la silla, pues de la misma forma que se agarra Sánchez. Y una última reflexión. Yo no sé el Partido Popular, de verdad, qué asesores de comunicación tiene. Espero que el día de mañana tenga buenos asesores salidos de esta universidad, de San Pablo CEU, de verdad, porque sacar a Mazón en rueda de prensa, dimitiendo, con un mensaje que ni siquiera utiliza la palabra dimitir, absolutamente patético, metiéndose con Sánchez en lugar de pedir perdón a todas las víctimas y explicar qué pasó en esa comida del Ventorro y después en las sucesivas horas que transcurrieron hasta que llegó al CECOPI, en lugar de hacer eso, no lo hace, queda absolutamente arrastrado por el lodo, el día en el que se celebra el juicio más importante de la reciente historia de España contra el fiscal general del Estado, que es una herramienta magnífica para poder desgastar al gobierno, como es lógico, y teniendo en cuenta, por cierto, que la abogacía del Estado le defiende. No voy a decir nada, por lo tanto, en contra de un defendido de la abogacía del Estado, pero, hombre, desde el punto de vista de la oportunidad política, a nadie en el Partido Popular se le ocurrió decir vamos a dejarlo para la semana que viene, que total ya llevamos un año sin dimitir, o una semana antes, para que el día de esta semana que se produjo solo se hablara del fiscal general del Estado y no de Mazón, que fue lo que pasó al final en los medios de comunicación, que se tuvo que compartir el tiempo entre los dos temas. En fin, estas cosas del Partido Popular que de verdad hay veces que uno se pregunta qué han hecho durante estos últimos 40 años en política, en la democracia, cometiendo estos errores de principiante. Eres un político de centro, eso creo que lo sabemos todos. Pero la ideología de centro en España, pues podríamos decir que está en un momento muy crítico. Muchos españoles ya no creen en los partidos de siempre, por ejemplo. Desapareció prácticamente Ciudadanos, o si no prácticamente. Pero yo creo que muchos españoles no confían a día de hoy en el PP ni en el PSOE. Claro. ¿Cuánto de importante considerarías hoy un partido de centro pues en unas elecciones, por ejemplo? Vamos a ver. Aquí hay que hacer una reflexión de verdad pragmática, de analista, primero, para después poder contestar a esa pregunta. Datos de hecho. En la Vicesecretaría General de Ciudadanos, yo formaba parte, como es lógico, de los comités de dirección del partido, y todos los meses hacíamos una encuesta que, por cierto, nos costaba un ojo de la cara, con unos focus groups, con encuestas telefónicas, etcétera, con una empresa externa especializada en este tipo de cosas. Y por lo tanto la primera pregunta es ¿cuánta gente en España hay de centro? Esta es la primera pregunta. Porque eso se mide, se cuentan las personas a través de los sistemas científicos y demoscópicos y sociológicos. Pues bien, en España, de centro, que se califiquen no de centro puro, como he dicho yo antes, sino de centro derecha, de centro centro y de centro izquierda, podríamos decir, ¿no? Hay en torno a 4,5 millones de personas. Oye, qué casualidad. Los que votaron a Ciudadanos de Albert Rivera en las elecciones de mayo de 2019. Justo, los 4,5 millones. De centro, ¿cuántos puede haber? De centro puro, de centro derecha se supone que van a votar al Partido Popular, de centro izquierda se supone que van a votar a Sánchez con una pinza en la nariz para que no gobierne Abascal, por eso el PSOE le hace grandes favores constantemente a Vox y Vox se los hace al PSOE. 1,5 millones pueden ser las personas que ahora mismo se encuentren huérfanos de partido. ¿Por qué? Los de centro izquierda votarán a Sánchez, aunque no les guste mucho. Los de centro derecha votarán a Feijóo, aunque no les guste mucho tampoco. La corrupción, la
bisoñez, los errores, el que tienen que gobernar con Vox. Una persona de centro-derecha no quiere ver a Santiago Abascal de vicepresidente del gobierno. Te quiero preguntar precisamente por eso. Claro, ¿cuántos nos votaron en las elecciones de noviembre de 2019? Justo estos, 1.200.000. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Sigue habiendo mucha gente que te cuenta, que te dice por redes sociales, por la calle, etcétera, en las encuestas, incluso se ve en algunas, estoy huérfano de partido político. ¿Cuántos huérfanos de partido político al que votar ahí en España? Yo lo calculo en esa cantidad. 1.100.000, 1.200.000 o 950.000, si es que me da lo mismo. Pero, ojo, que esos votos bien repartidos dan los 10 escaños que Ciudadanos consiguió en la 14ª legislatura, que luego se convirtieron en 9 porque tuvimos un tránsfuga que se fue al grupo mixto. 10 escaños. Con 10 escaños se gobierna España. Con 7 escaños ha estado gobernando España Junts, o no gobernando, pero influyendo de manera muy decisiva en las políticas activas del gobierno de coalición. ¿Hay caldo de cultivo? ¿Hay clima? ¿Hay atmósfera? ¿Hay escenario? No lo hay. ¿Por qué no lo hay? Pues no lo hay porque los partidos políticos, por supuesto, legítimamente, por mucho que no nos guste, a los moderaditos, que es como me gusta esa terminología, se la he escuchado a Nacho Cardero, el director del Confidencial, y me gusta mucho, ¿no? Los moderaditos no tenemos, parece, mucha cabida, porque la izquierda utiliza el enfrentamiento, la confrontación, el insulto, la polarización, la derecha también, y los medios... Y están en su derecho de hacerlo si les rinde electoralmente, y los medios de comunicación se lo compran. Y este es el kit de la cuestión. Este es el kit de la cuestión. Tendríamos una opción, los de centro, los moderaditos, los de centro-centro, o los de centro amplio, centro-derecha, centro-centro, centro-izquierda, si los medios de comunicación en un momento determinado apostaran por una solución moderada. Yo creo que actualmente casi todos los medios de comunicación incurren en una enorme irresponsabilidad por no apoyar precisamente estas opciones moderadas. Y una ventana de esperanza es el caso, la atención que están prestando a una persona de centro de verdad, que es Míriam González, que en este momento pues no se sabe muy bien, porque ella no lo aclara, si va a montar un partido político, si se va a presentar a las elecciones, si solamente quiere defender su propuesta de código ético, si tiene un plan de país, qué opina de la vivienda, qué opina de la sanidad pública, privada, educación pública, privada, la dependencia, los fondos, el estado del bienestar. Sobre esto no le escuchamos nada decir a Míriam González, que parece que ahora se está convirtiendo en la última esperanza de este espacio político. Muy brevemente, Vox está creciendo mucho en las encuestas. ¿Qué opinas de esto? Bueno, lo primero, ¿te parece normal que la gente...? No me parece normal. Yo a la gente querría decirle que es el primer partido político de la democracia, de toda la historia de la democracia española, que no ha presentado una sola enmienda a los presupuestos generales del Estado. Preguntados por qué no han presentado una enmienda, una ristra de enmiendas, porque es la ley más importante del año, porque es la ley en la que el gobierno dice cuál es su proyecto político en cifras y la oposición tiene que decir cuál es el suyo en enmiendas, dicen, es que hay mucho trabajo. Claro, es que cada ley de presupuestos, que yo he tramitado 3 leyes de presupuestos, son 5.500 enmiendas que te tienes que saber, decidir el voto, sales del Congreso a la 1 de la mañana, entras en el Congreso a las 8 de la mañana sin apenas dormir. Claro, que mucho curro para los de Vox, ¿no? Y luego la gente dice, y esto lo escucho a menudo, y lo escucho entre gente muy joven como vosotros, ¿no? A mí es que Vox no me da ningún miedo. Pues yo, sinceramente, a mí me da mucho. Y hago un truco, un juego dialéctico que es bastante agresivo y molesto, y me gusta mucho hacerlo, con gente joven que va a votar a Vox. Y digo lo siguiente, gente con la que tengo confianza, los amigos de mis hijos y en este plan, ¿no? Digo, a ver, ¿tú tienes algún amigo homosexual? Sí, claro, obviamente, ¿no? Pues todo el mundo tiene un amigo homosexual o una amiga homosexual. Y entonces yo les digo, vale, bueno, sabrás que es un enfermo o enferma, ¿no? No, ¿pero qué dices? Es mi amigo. No, yo te digo lo que dice el partido político al cual tú vas a votar.
Y te digo más, sigue votándolo, porque una de sus cuestiones, uno de sus proyectos políticos es someter a terapia en la seguridad social a estos desviados, que son enfermos. ¿Estás de acuerdo con esto? No, pero ¿cómo voy a estar de acuerdo con esto? Te dicen. Anda, ¿y por qué votas entonces a estos tipos? Es decir, la gente vota con una irresponsabilidad increíble, ¿no? Posiblemente también por la decepción que hay con el resto. Claro, ¿y por qué? Que yo me hinché de decirlo en Ciudadanos, y yo que siempre he sido un tipo rebelde, pues lo conseguí hacer, pero no el resto de algunas de las personas de mi partido, porque se les entiende, porque hablan claro, porque tú escuchas a Sánchez, a Feijóo, a Inés Arrimadas, a tal, y dices, me suena politiqués, me suena todo igual. O sea, tengo que prestar muchísima atención para saber de lo que están hablando, porque es que en el minuto 1 desconecto. Y yo no. Yo digo las cosas como las siento, como las creo. Y esto lo hace Vox muy bien. Has hablado antes de ese no de Ciudadanos que os hacían, os hacían negaros o decir siempre que no, mejor dicho. Sí. Ciudadanos obtuvo en 2019 un resultado electoral que podría haber sido decisivo para España, posiblemente. Sí. Que podría haber evitado el gobierno que hay hoy, posiblemente. Y yo te quiero preguntar si esto es así, si crees que Ciudadanos lo pudo evitar y si cuando llega esa solicitud de Sánchez de pediros que os abstengáis en la investidura, hay una reunión o hay un comité en el que vosotros habláis y decís, oye, hay que decir que sí, que no, ¿qué hacemos? Vamos a ver, el principal problema que tengo con esta pregunta es que yo en aquel momento, es decir, las elecciones de mayo del 19, yo soy un diputado raso. No soy ni siquiera portavoz del partido. Habíamos sacado 57 diputados, a mí me paseaban y entonces pues me ponían a hablar de justicia, intervenía alguna vez en alguna pregunta de la sesión de control al gobierno de los miércoles preguntándole a la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, que fue la ministra que me cesó a mí en mi puesto de trabajo en la Abogacía del Estado, y por lo tanto tenía mucho morbo, ¿no?, que yo le preguntara, ¿no? Y además, a ver, que se destilaba la tensión en las preguntas que yo le hacía y en las respuestas que ella me daba. Pero yo no formaba parte ni siquiera de la dirección del grupo parlamentario. ¿Tú hubieses abstenido? Claro. Y lo he dicho muchas veces que fue un error mayúsculo. Es decir, sumábamos 180 diputados y Sánchez, la pregunta es, ¿y Sánchez no hubiera gobernado entonces con Podemos y con Esquerra y con Bildu? Y la respuesta de oídas, ojo, no la mía de primera mano, sino habiéndole preguntado a Albert Rivera, a José Manuel Villegas, entonces secretario general de Ciudadanos, a otras personas que estaban en el grupo de dirección de Ciudadanos, pues Nacho Aguado, Begoña Villacís, Inés Arrimadas, mucha gente, todo el mundo te decía, nos hubieran dicho que no. Claro, pero la cuestión no es que nos hubieran dicho que sí o que no. La cuestión es que había que proponerlo para que te dijeran que no. Esto era difícil, proponer un acuerdo con el Partido Socialista entonces en mayo, junio del 19, era facilísimo. En el año 15 habíamos firmado un pacto con ellos. Yo no estaba todavía en política, habían firmado el famoso Pacto del Abrazo en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. Llamo a la atención de la gente que esté interesada en la política que se lo lean, se puede encontrar por internet. Pacto del Abrazo, Ciudadanos, PSOE, Albert Rivera, Pedro Sánchez, el año 2015. Tú te lees ese elenco de acuerdos, de pactos, de programa de gobierno, se lo presentas a Pedro Sánchez y le dices, mira, debidamente actualizado con los nuevos problemas que han surgido desde el año 15 hasta el año 19, y dices, ya lo firmamos una vez, ¿lo volvemos a firmar? Y que te diga que no. ¿Cómo hubiéramos ido a las siguientes elecciones si el que te dice que no es el otro para gobernar para tener como vicepresidente a Pablo Iglesias y gobernar apoyado en Esquerra y en Bildu? No hubiera sido la debacle de bajar de 4,5 millones de votos a 1,200,000 votos. No hubiera sido eso. Pues a lo mejor nos hubiéramos quedado, porque es verdad que entonces se incentivó mucho el bibloquismo y la polarización, pero igual nos hubiéramos quedado con 25, con 30, con 33 diputados, como tuvimos en la 12ª legislatura. Has vivido posiblemente los años de la política española en los que más ambiente de crispación ha habido. Por lo menos desde la democracia.
y has vivido pues posiblemente los días, las tardes, las mañanas más tensas en el Congreso de los Diputados. Me gustaría que nos contases algo que tengas dentro, anécdotas, historias que hayas vivido como político en el Congreso. Y luego te voy a preguntar también por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, si alguna vez has tenido la oportunidad de hablar con ellos. Sí, claro que he hablado con ellos muchas ¿Cómo son? Quiero que me veces. cuentes cómo son ellos. Pues mira, de Pedro Sánchez todo el mundo dice que es un arrogante, ¿no? Y es un chulo, ¿no? Y tal. Yo no he percibido esta actitud o esta idiosincrasia, este perfil en Pedro Sánchez, en el presidente del gobierno. Ten en cuenta que nosotros negociamos con el Partido Socialista 6 estados de alarma, de lo más negociamos muchas otras cosas, pero esto, digamos, lo más significativo, lo más importante, ¿no? El Real Decreto Ley de Relaciones Laborales de Yolanda Díaz y la primera ley de presupuestos, una vez para superar la ley Montoro, que se estaban prorrogando constantemente, yo directamente, junto con otras personas de Ciudadanos, directamente en el Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero, negociando la ley de presupuestos. La primera, las demás ya no, pero la primera del gobierno anterior sí. En fin, claro, Carmen Calvo, María Jesús Montero, Félix Bolaños, Rafael Simancas, Pachi López, Adriana Lastra, Pedro Sánchez, son personas con las que he hablado muchísimas veces, ¿no? Y hemos negociado un montón de veces. Con Pablo Iglesias me llevaba además bien también, ¿no? Nos coincidíamos en el ascensor, yo le hacía cucamonas a su último hijo, que la llevaba Irene Montero así colgado en una especie de mochila delantera, y teníamos un montón de anécdotas. ¿Dirías que la relación entre políticos, más allá de la ideología que luego tenéis que defender en el Parlamento, era mucho más cordial de lo que sí que se podía percibir? Bueno, es que es así, la verdad, y lo que pasa es que los medios de comunicación solamente quieren vender anuncios a base de las malas noticias, y no dan ninguna buena noticia. Llegábamos a acuerdos constantemente en el Congreso de los Diputados y al día siguiente la prensa, los medios no daban referencia de estos acuerdos. Solamente se fijaban pues en que Gabriel Rufián le había insultado a no sé quién, el otro se había no sé qué. Es decir, en el teatrillo que montamos en el Pleno. Que ni siquiera se monta este teatrillo en las comisiones. En las comisiones, en la mía sobre todo, en la de justicia, que es más técnica, yo llegaba constantemente a acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias para que las leyes fueran buenas. Y estoy muy orgulloso de decir que hay 24 leyes en las que yo he escrito cosas que están publicadas en el Boletín Oficial del Estado, gracias a esta voluntad de consenso, de acuerdo. Pues recuerdo, por ejemplo, una en el que el acuerdo nuclear pues fue con el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique de Santiago, que obviamente no tenemos ninguna coincidencia ideológica, o el bueno, sabio y grandísimo jurista que es Miquel Legarda del PNV, que nos leíamos muy bien los dos, siempre todos los textos, Carolina Telechea de Esquerra Republicana de Cataluña, Jon Iñárritu de Bildu, Josep Pagès de Junts per Catalunya. Llegábamos a acuerdos... Morillo Velarde, la compañera, la diputada de Podemos, llegábamos a acuerdos constantemente. Paco Aranda, el del PSOE. Y luego, claro, si solo te sacan las fotos, los clips del Twitter, las noticias de que se han insultado, de que tal, de que cual, pues entonces parece que aquello es que nos llevamos todo muy mal, nos ponemos las zancadillas por los pasillos, si alguien sube por la escalera le empujamos a ver si se escalabra. Pero hombre, por Dios, vamos a ver. ¿Qué cosa más deliciosa había el miércoles, que no teníamos ninguno de los dos intervención en el Congreso de los Diputados, que a la 1:30 quedar en el bar Manolo enfrente del Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián y yo, a tomar cervezas con toda la prensa de parlamentaria, con la jefa de gabinete de Podemos? Gabriel Rufián ha salido alguna vez de ese bar un poco... Que bueno. Lo hemos podido ver, ¿eh? Claro. O sea, y luego pues yo recuerdo anécdotas muy simpáticas con Pablo Iglesias, que me decía, pero vamos a ver, Edmundo, si tú eres abogado del Estado, ¿tú qué haces aquí chapoteando en esta ciénaga? Y yo le decía, pues tío, que me lo paso bien. Bueno, y para un tío que es funcionario como yo, y tiene una tradición familiar de funcionarios, imagínate el honor que es poder representar a tu país como diputado en el Congreso de los Diputados. O sea, es que es algo que me llenaba muchísimo desde el punto de vista profesional, ¿no? Con Ábalos tengo también alguna anécdota curiosa. No sé si... Bueno, ahora quiero que la cuentes más. No te iba a preguntar por Ábalos, la verdad, pero ahora que la has sacado... Ábalos y a mí nos dieron un premio, la Asociación de Periodistas Parlamentarios. A él le dieron el premio al más simpático y a mí me dieron el premio al más activo, al diputado más activo. Yo convocaba, igual había semanas que
convocaba 4 ruedas de prensa, ¿no? Y estuvimos juntos sentados en la mesa, cenando en el Palace, y la verdad es que todos los periodistas encantados con él súper educado con los periodistas, con esa pinta que le vemos ahora, ¿no? Que tiene como un poco macarrilla, sin embargo un tipo educadísimo, y me hizo mucha gracia cuando salió a recoger el premio. Ya lo habían cesado como ministro, seguía siendo diputado del Partido Socialista, y dijo, pues me alegra mucho de que me den este premio, pero bueno, yo creo que me lo habéis dado a título póstumo. Bueno. También, yo no lo sabía, pero a mí me lo estaban dando también a título póstumo. Bueno, no, imagino que en ese momento era otra persona. Era otra persona. Sí. O no la conocíamos. Claro, ahora cuando me han salido todas estas cosas, imagínate, Claro. claro. Hombre, claro, a ver, cuando tú vas a hacer esas cosas que se dice presuntamente que él ha hecho, no se las vas contando a la gente. No, por supuesto. Intentan disimular, ¿no? Bueno, la verdad que me has contado buenas anécdotas, ¿eh? No me esperaba algunas. La de los miércoles de las cervezas allí en el barril que tiene Manolo, el bar Manolo, enfrente justo del Congreso, y los periodistas intentando que con el vino y la cerveza se te desate la lengua y les cuentes cosas de esas que no se pueden contar. Esos son momentos que son muy buenos. ¿Y tú entiendes que la gente os hace esas cosas, por ejemplo? Ir a un bar un día en el que tenéis un pleno o algo así. Porque la gente sí que he visto en redes sociales críticas, por ejemplo, pues lo que te decía antes, Rufián salió un poco cocido de un bar de cervezas, y entonces, por ejemplo, ponían cosas como yo a este le estoy pagando con el dinero público, no sé qué tal. Sí, le estás pagando con el dinero público, en comparación con lo que cobran los diputados en otros países, le estás pagando bastante poco. Yo en la primera legislatura perdí mucho dinero con respecto a lo que ganaba como abogado del Estado. En la segunda legislatura perdí menos de lo que ganaba como abogado del Estado, pero también perdía dinero. No te quiero contar ya con lo que pudieran pagarme si me voy a la excedencia a un despacho de abogados, a una empresa. Y la gente dice, qué poca calidad tienen nuestros políticos, qué poco nivel. Qué pena, me lo dicen porque me dicen normalmente, qué pena que no estás tú ya allí. Me encantaban tus discursos, me encantaba escucharte, hablabas con mucha propiedad, muy técnico, daba gusto, qué tío más serio, te lo tomabas en serio, tal cual. Y yo siempre respondo lo mismo. ¿Tenéis los políticos que pagáis? Estás en una empresa que es muy sensible a los virus informáticos y pagas 35.000 euros de salario a un recién salido de la universidad, pues a lo mejor es un genio, pero lo normal es que te entren los virus. Si pagas a un senior que lleva un montón de años trabajando en esto, 100.000, pues a lo mejor no. Claro, entonces esto es lo que pasa. Tú pagas con tus impuestos el salario de todos los diputados, y los diputados hacen lo que quieran con ese dinero, solo faltaría. Están expuestos además al escrutinio y no está pagado. Que no está pagado con el salario de un diputado el que tu hijo, mi hijo, salga en una página entera del Mundo cuando yo me presento a las elecciones de la Comunidad de Madrid porque resulta que es rapero y sale con una cresta teñida de rubio y le entrevistan y tal. Que no tienes intimidad, si metes la pata, la cantidad de memes que me han hecho a mí diciendo que me parezco al actor de La que se avecina. ¿A cuál? al presidente de la Comunidad de Propietarios. Enrique Pastor. Enrique Pastor. No, la cantidad de... Bueno, es un tío de centro, Enrique Pastor. Mira, pues eso no lo sabía. La cantidad de gags que me ha hecho Wyoming en el intermedio, o Tais Villas, ¿no? Que yo me río porque tengo muy buen humor. ¿Molesta o esas cosas te las...? Yo creo que una de las principales virtudes de todo ser humano es reírse de sí mismo. Es fundamental, es fundamental. La gente normalmente, además, con esto se sorprendía mucho conmigo porque tenían un poco como la imagen del abogado del Estado como un tío muy serio, muy solemne. Y ahora se encontraron conmigo, que yo me río, me paso el día riéndome, ¿no? Y muchas veces de mí mismo, ¿no? Y se sorprendían, pero yo creo que eso es fundamental. Ten en cuenta también otra cosa, y es que tú vas a las inauguraciones, a los aniversarios de los periódicos, a las efemérides de no sé qué, y estás trabajando. A la entrega de premios del ABC, donde va el rey, estás trabajando.
Vas con tu smoking, encantado, a la cena de Estado. Yo he estado en 2 cenas de Estado en el Palacio Real, que yo creo que ilusión me hizo aquello, ¿no? Qué bonito es poder asistir a estos actos tan solemnes, ¿no? Estás trabajando. Entonces, si un día resulta que a Rufián se le ha ido la mano con que se ha bebido un vino de más, ¿sabes? Vamos, hombre, por favor. Y al que lo está criticando no se le ha ido nunca la mano bebiéndose un vino de más, por favor. Te voy a preguntar, última pregunta y pasamos a las preguntas rápidas. Muy bien. Que son 3 muy rápido. Hace 4 años fuiste candidato a la Comunidad de Madrid por Ciudadanos en un momento ya de crisis dentro del partido. La pregunta es muy sencilla. Daba la sensación, tú veías los sondeos eran demoledores para el partido y parecía que muy poca gente creía en Ciudadanos y que creía en ese proyecto. ¿Tú cuando vas a esas elecciones crees verdaderamente en poder conseguir algo? A punto estuvimos, lo hubiera conseguido. Partimos en la encuesta inicial, digo la encuesta de verdad, la encuesta de que hace el partido internamente, no la encuesta de los periódicos que luego siempre están sesgadas, ¿no? Según que la haga Tezanos o la haga Michavila o la haga quien la haga, ¿no? Partimos de un 1% de voto, imagínate, qué desastre, ¿no? Yo conseguí llegar al 3,7% de voto. Me votaron 135.000 madrileños y madrileñas. El límite, la barrera de entrada en la Comunidad de Madrid es el 5%. Si hubiera sido el 3%, como es en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, hubiéramos entrado en la Asamblea de Madrid con 5 o 6 diputados. Hubiéramos entrado, ¿no? Al conseguir más del 3%, además, resulta que el Estado nos devolvió 600.000 euros que nos gastamos en el mailing, en los sobres, que es lo más caro de una campaña electoral, es mandar sobres a las casas, ¿no? ¿Y por qué no lo conseguí? No llegué al 5%. Mira, seamos claros. Estos mismos datos, esto mismo que te estoy contando yo, que sabíamos en Ciudadanos, lo sabía Pablo Iglesias en Podemos, lo sabía Ángel Gabilondo en el PSOE, lo sabía Isabel Díaz Ayuso en el Partido Popular. Sabíais que iba a ganar ahí las elecciones. Claro, lo sabía Monasterio en Vox, lo sabíamos todos. Estos datos no es que los sepamos solo en Ciudadanos, lo saben todos los partidos que concurren a las elecciones. Vale. Tiene lugar el primer debate en Telemadrid y hacemos una demoscopia. Y de esa demoscopia, lo digo claramente, sale ganadora, ahí no me sale el nombre, ministra de Sanidad ahora. Mónica García. Mónica García, perdón. Ay, si me escucha esto, que nos caemos bien también, Mónica y yo. Me parece una buena política, aunque discrepe muchísimo de las cosas que dice. Mónica ganó. ¿Te acuerdas en aquel momento aquello de médico y madre? Que le sacaron también el meme de llamarla Mema, lo cual fue, pues, en fin, los bandarras estos, ¿no?, de las redes sociales. El segundo mejor fui yo. Es decir, que en ese momento clave de Telemadrid vamos para arriba, subiendo en intención de voto. ¿Y qué sucede entonces? ¡Ay! Que aparecen unas balas en un sobre, que llegan a Pablo Iglesias, una navaja que aparece mandada a Reyes Maroto, ¡Qué casualidad! ¿Te las creíste? Y entonces estamos en el debate de Àngels Barceló en la cadena SER y resulta que ya con todo preparado, yo creo que con la propia Àngels Barceló, porque ni siquiera Pablo Iglesias se vino a hacer la foto de grupo antes de empezar el debate, se levanta, pues como no condene Vox y Rocío Monasterio que me han mandado unas balas, yo me levanto y me voy. Sí, yo me acuerdo de aquello. Y yo digo, pequeño, no te levantes. Y le digo a Ángel Gabilondo, no te levantes, continuemos el debate. Claro. Había después un debate en La Sexta. ¿Qué hicieron? Rompieron los debates. Con esa excusa. ¡Qué casualidad! No se encontró luego a nadie responsable del delito. Las balas? ¿Te creíste las balas? Mentira. Y si no te creías las balas, ¿por qué? Ya no hubo debate. No, claro, a mí es que los debates se me dan muy bien. Es que ya lo sé. Hay que ver el debate de Telemadrid. Pero si no os creíais las balas, porque Ayuso no fue a ese debate, ahora que caigo. En el debate de Telemadrid sí. En el de Telemadrid, digo, en el de la SER. Hizo un papel patético, un papel muy malo. En el de la SER no estuvo. Leyendo todo. En la de la SER no estuvo. Ya el de Telemadrid no quería ir a ninguno más. Eso es lo que sé, que fue solo ese. Pero si no os creíais la veracidad de esas balas,
por qué no apoyabais lo que decía en ese momento Rocío Monasterio, y ahora que no se lo creía. Porque yo sí que recuerdo que todos condenabais tajantemente lo Claro, que a priori había pasado, pero no te lo estabas creyendo. En ese momento, no puede ser tan imprudente decir no me lo creo y que de repente la Policía Nacional mañana detenga a un señor que efectivamente ha mandado las balas. Esto es muy fácil analizarlo de forma retrospectiva. No, claro, sí, eso seguro. Al final dices, caray, yo iba subiendo en los debates, yo iba para arriba, y de repente me rompen los debates. Y se acabaron los debates. Y el debate que había en La Sexta, por cierto, ese debate, el de Telemadrid, fue, no sé si fue 8 o 9 días antes de las elecciones. El debate interesante de verdad, porque podía mover el voto muy cercanamente a las elecciones fueron un domingo, era el de La Sexta, que era un jueves. Si ese debate de La Sexta se produce y me sale bien, a lo mejor me sale fatal. Yo no soy ningún chulito, ningún arrogante que crea que todo siempre lo hace bien. A lo mejor me sale mal. Pero si ese debate de La Sexta se celebra y me sale bien, yo estoy convencido de que hubiéramos llegado al 5. Es rápido. Te voy a hacer preguntas sencillas, se responden en 2 o 3 palabras. Vale. Si en alguna te quieres extender, no pasa Vale, nada, pero venga. bueno. ¿Cómo estás actualmente del 1 al 10? Pues yo creo que estoy en un 7, por ejemplo, ¿no? Un lugar para perderte. Pues un lugar para perderme es el pueblo donde tengo una casa, que es un pueblo de 150 habitantes, que se llama Duruelo, y que está en la provincia de Segovia, al lado de Riaza, de La Pinilla, de Cantalejo, de Cerezo, y que es un lugar maravilloso para vivir con una gente fantástica. ¿Tu mayor afición? Yo creo que mi mayor afición execuo son correr, que ahora no puedo porque tengo las rodillas machacadas y quiero operarme, a ver si consigo otra vez hacer, ya no maratones, pero por lo menos alguna carrerita de 10 kilómetros, y ahora ando entreteniéndome con la elíptica y con la bicicleta. Y las motos, sin ninguna duda. Estaba esperando que dijese las 4 motos. Tengo 4 motos, conduzco motos desde que era muy pequeño y no me gustan mucho los coches, me gustan mucho las motos. Si mañana hay elecciones, ¿a quién vota Edmundo Val? No tengo a quién votar. Si no se presenta ningún partido de centro al estilo, como he dicho antes, de Miriam González, si no se presenta alguien que tenga como leitmotiv la regeneración de la política española, las reformas que hay que acometer y la posibilidad de pactar con los dos lados, lo que haré será votar en blanco, que es lo mismo que hice el 23 de julio. Creo, para mí, no se lo impongo a nadie, cada uno que piense lo que quiera, pero para mí votar es una obligación ciudadana, es, en mi opinión, lo que da luego derecho a quejarte. Eso y pagar impuestos y no defraudar es lo que te da derecho a quejarte, es lo que te convierte en un buen ciudadano, y por lo tanto yo iría al colegio electoral con una papeleta en blanco. Me voy a saltar la siguiente pregunta, la acabas de contestar. Te iba a decir si votar es un derecho o un deber, y has dicho que es un Para mí, un deber. pero Sí. quiero que esto se entienda no desde la perspectiva como dogmática o pontificia, ¿no? Que yo esté echando aquí un sermón como si fuera un sacerdote. No. Cada uno que piense lo que quiera. A mí, cuando hay alguien, cuando yo dije esto la última vez, me dijeron, pues yo pago mis impuestos y por lo tanto tengo derecho a quejarme y además no voy a ir a votar. Pues fenomenal. Claro. Y cada uno... Ser de centro tiene otra característica muy importante. Respetas la discrepancia. Crees que el otro puede tener razón. No eres un sectario. Y por lo tanto hay que admitir las opiniones de los demás. ¿A qué país te gustaría que se pareciese España? En plan, hablas de cómo te gustaría que fuese España. ¿Hay algún país que digas, jolín, este país está cumpliendo tal cual o está cerca de lo perfecto? A ver, yo he viajado mucho por el mundo, ¿no? He viajado mucho en coche, he estado en Estados Unidos varias veces y siempre me emociono cuando vuelvo a España. Entonces, quizá la pregunta te la reformulo si me permites. ¿En qué país que no fuera España tú podrías vivir? En Italia, sin ninguna duda. ¿En qué ciudad vivirías si no vivieras en Madrid? Es una ciudad que amo, que adoro, que me parece la mejor ciudad del mundo. En Florencia, sin ningún género de dudas. ¿Podría vivir en el sur de Francia? Sí, también. Me encantan los franceses, me gusta mucho. ¿Podría vivir mucho tiempo seguido en Estados Unidos? No podría. ¿En Gran Bretaña? No podría vivir. ¿Podría vivir en Alemania? No sé, en Baviera a lo mejor, a lo mejor en Baviera. Tengo un cuñado que es de allí, de un pueblecito de Baviera, he estado allí y bueno, en verano se puede estar. ¿Te gusta Vito Quiles, sí o no? He defendido a Vito Quiles, no me gusta nada y lo he defendido, claro. Esto es ser de centro. Ser de centro es defender la libertad del otro,
no solo la libertad de uno. Hay que defender la libertad de otro. Y cuando tanto él como el otro periodista cuyo nombre ahora no recuerdo, de EDA Televisión, de Estado de Alarma Televisión, pues ya empezaron a sufrir las amenazas por parte de las fuerzas de izquierdas en el Congreso de los Diputados de que les iban a retirar su acreditación para poder entrar en el Congreso como periodistas homologados o acreditados, yo me opuse y dije que era eso. Ha habido en el Congreso periodistas del diario Egin, que en cuya portada aparecían las caras con una diana de las personas que luego ETA iba a matar. Y ahí estaban como periodistas y se respondían a las preguntas. Y además yo creo que hay que responder a las preguntas de todo el mundo. No me vale eso que hace Gabriel Rufián o que hace Pachi López, de que si le pregunta algo Vito Quiles entonces no le contestan. No, yo he contestado a todos. Y cuando me han contestado, o me han preguntado, perdón, de una forma maleducada o tendenciosa, me he reído y he dicho, ¿pero qué me está preguntando usted? Claro, entonces, ¿me gusta el periodismo que hace Vito Quiles? No, lo desprecio olímpicamente. Me parece que eso no es periodismo, me parece que es un mal periodista. ¿Tiene derecho a ser periodista? Sí, rotundamente sí, tiene derecho a ser periodista. Y yo tengo la obligación, si soy político, de contestarle. Mañana tienes una comida con Pedro Sánchez. Te dan unos minutos para hablar con él. ¿Qué le dirías ahora mismo? Pues le preguntaría cómo está. Sí, de verdad. Si estuviera en la primera línea de la política, no. Le preguntaría... Bueno, antes me quedó sin contestar, ¿no? Hablé por teléfono con él varias veces. He hablado con él en presencia física, en eventos también varias veces. Hemos tenido siempre una relación educada, una relación cordial. Alguna vez le he hecho enfadar, es verdad. Él a mí no. Pero yo a él alguna vez le he hecho enfadar con alguna pregunta parlamentaria. Bueno, perdona, pero le tienes que hacer enfadar, ¿no? Claro, es tu función. Claro, no puedes hacer las preguntas fáciles. Recuerdo la pregunta que le hice un miércoles, sabes que el Congreso de los Diputados estamos muy cerca, ¿no? Y entonces noté ese gesto que tiene cuando se enfada, que se le hincha la mandíbula, se le tensa la mandíbula, ¿no? Y en ese momento pensé, bien, lo has hecho. Preguntas fáciles se las harán. Y él me responde a la pregunta que yo le hago. Señor Val, qué brillante es usted, me dice. Y no se lo ha dicho a nadie, esto. ¿Qué rabia le debe dar que no le vote nadie? Yo le preguntaría por él. Sí. ¿Por qué? Pues porque le veo demacrado, porque nunca le he visto con esa cara que tiene ahora, delgado, demacrado. Y luego igual le queda grande la presidencia ahora mismo. También le veo un poco descontrolado, en el sentido de que, por ejemplo, ese gesto que tiene, que yo seguro que sus asesores de imagen le han dicho que no lo haga, pero de alguna forma él no lo puede evitar, que es el de la carcajada. La carcajada esa que hace, ¿no? Que es un poco como de matón de patio de colegio, de chulo. Yo, en el fondo, creo que es también expresa desesperación, ¿no? De que todo ve que cada vez se le va hundiendo más y entonces, pues como salida un poco irracional o semi-histérica, pues de vez en cuando hace esa carcajada tan ostentosa, tan ostentoria de reírse así de forma muy jactanciosa, ¿no? Pues para despedirnos, normalmente en el programa el invitado anterior le deja una pregunta al siguiente sin tener ni idea de quién va a ser y te va a tocar a ti hacerlo. Primero te voy a hacer cuál es la que... Vale. Estuvo aquí, no sé si conoces a Andrés Marcio, es un compañero que tenemos aquí en el CEU y bueno, estuvo aquí en el programa y bueno, estuvimos haciendo una entrevista, la verdad, a mí me gustó mucho cómo quedó. Él te quiso preguntar cuál es el peor y el mejor momento de tu vida. Los peores momentos de la vida siempre son personales y por lo tanto se quedan en la intimidad, ¿no? Tengo muchos momentos malos y muy malos en mi vida, muchos. Y el mejor, no sé muy bien cuál. Un momento espectacular que no te lo imaginas después lo bueno que es. En ese momento no te das cuenta, pero luego lo piensas de forma retrospectiva y te parece increíble no haberte dado cuenta. Es el día en el que apruebas la oposición de acceso al cuerpo de abogados del Estado, que es mi casa, ¿no? que es el lugar que quiero, que amo y en el sitio en el que quiero trabajar hasta jubilarme, ¿no? Un momento increíble en la vida de cualquier persona, absolutamente mágico,
emocionante, imposible de describir con palabras, es el día en el que estás en una habitación de un hospital y te traen a una criatura pequeña que es tu hijo. Ese es un momento inenarrable, absolutamente. Pues ahora una pregunta que le quieras dejar al siguiente invitado, que te digo, puede ser periodista deportivo, puede ser, puede ser político, es que no sé, o sea, el que quiera venir va a ser bienvenido. Vale. Yo le haría la pregunta de cuáles son los... no le hago la pregunta de a quién va a votar, que ya sabemos que la Constitución no lo permite. Nadie puede ser obligado a confesar sobre su ideología, religión o creencias, dice el artículo 16 de la Constitución. Yo le haría la pregunta, ¿cuáles son los problemas, las razones, las causas que a ti te hacen votar a uno u otro partido? Lo que en política llamamos los drivers de voto. Las banderas. La respuesta es múltiple, puede ser múltiple, pero eso dice mucho. La respuesta a esta pregunta dice mucho de los problemas que percibe esa persona en la sociedad. Y es interesante a la hora de poder radiografiarle, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a contestar esta pregunta yo, ¿vale? Permíteme. ¿Cuál es el problema más acuciante, dice la demoscopia, que es la vivienda? ¿Por qué para mí la vivienda es también, como para la mayor parte de los españoles, el problema más importante, más relevante que tiene ahora España? Porque tengo un hijo que tiene 26 años, está trabajando en su primer trabajo y gana un sueldo que no le da para nada, vive independiente compartiendo casa con un amigo porque tiene un alquiler bajito y es un ser muy afortunado, y una chica que tiene 24 años y que tiene que salir ahora al mercado de trabajo y que le van a pagar pues una mierda, perdóname que lo diga así de claro. Entonces, vivienda y salario de los jóvenes es para mí el problema más importante que tiene España ahora, por este motivo. Si a lo mejor yo no tuviera hijos, pues no, pues me parecería que el principal problema de este país era las pensiones, por ejemplo, ¿no? Porque me quedan 12 años para jubilarme. Yo creo que ¿cuál es el problema que te motiva a votar a uno o a otro? Es la pregunta. Genial. Bueno, Edmundo, muchísimas gracias por haber venido a Vocalzeta. Ya sabes que te he entrevistado antes y desde pequeño contacté contigo y poder tenerte aquí en el CEU poco a poco, pues bueno, para mí es especial y nada, solamente agradecerte muchísimo haber venido y que ya sabes que esta es tu casa. Y nos conocemos desde hace muchos años y no podías tener en tu vida otros estudios ni otra profesión que esta, porque ya apuntabas maneras desde los 14 años. Muchas gracias. Pues nada, a ti, Edmundo, muchas gracias. Esto es Vocalzeta y volvemos muy pronto.